Bueno, creo que ya vamos a ir iniciando. Muy buenas noches, bienvenidos al taller diplomado. El día de hoy vamos a ir dando inicio a nuestra primera sesión. Yo creo que ya vamos a ir dando inicio ya que estamos los participantes que se han inscrito. Así que buenas noches. Yo soy la licenciada Nelson Salgado, quien les va a acompañar en el desarrollo de este módulo 1. Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes y, claro, darles como quien dice, ¿no? Una cordial saludo porque todos estamos aquí para participar en este diplomado que es tan bonito e interesante y que también nos va a ir acompañando para fortalecer nuestros conocimientos, para ir desenvolviendo todo lo que también no son nuestras experiencias en base a nosotros conocemos y en base a todo lo que queremos aprender. El día de hoy ya vamos a ir desarrollando nuestro módulo 1. Este módulo 1 que va referido más que toda la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje a partir del enfoque sociocomunitario. Les reitero, yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana y soy la que les voy a acompañar en el desarrollo de este módulo 1. Bueno, y haciendo una pequeña presentación de mi persona, también quisiera conocer a los participantes que están aquí. Graciela, Luis, espero que sean los nombres con los cuales están inscritos. Yobi, así que tal vez como estamos aquí, quisiera conocerlos. Eh, Yobi, si podía hacer una presentación. O Graciela, Luis Brian creo que es. Licen, Graciela, buenas noches. ¿cómo Buenas está? noches, licenciada. Qué gusto volver a verla otra vez. Era participante de la UNESCO con usted. Qué lindo ¿Cómo otra vez está, estar. Graciela? Igualmente. Sí, igual Sí, muy ¿no? Ya nos emocionada. encontramos. Sí, bueno, con muchas expectativas para seguir aprendiendo más de su conocimiento, compartirlo, las pocas experiencias que tengo también. Y bueno, no, usted ya me conoce, soy maestra de nivel primario. Estoy con quinto de primaria, a ver, al año subimos a sexto. Y Sí, bueno, ir aprendiendo, Licen. Es un saludo cordial para todos. ya te quería. Alegro. Yo vi Luis Brian. Muy buenas noches. Igual un saludo para todos ustedes. Soy maestro de educación especial y interesado, ¿no?, de empaparme sobre dificultades en el aprendizaje. Qué bien. Saludos. Yo vi. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy maestra de nivel inicial y bueno, estoy muy contenta por entrar a este diplomado y participar con todos ustedes para poder aprender mucho más. Gracias, licenciada. Bienvenidos. Bueno, yo quería hacer más que todo, a pesar de que, como estamos hablando de dificultades del aprendizaje, voy a empezar con mi presentación a compartirles. Quería hacer algo diferente y creo que vamos a hacer algo diferente e interesante. Y como a mí me gusta que participen los tomantes, en este caso, que van a ser ustedes, ahí tenemos nuestro módulo, nuestro diplomado que va a ser la atención educativa en el aprendizaje dentro del sistema educativo, en este módulo de atención a estudiantes. Y me parece bonito que tengamos variado esta población donde hablemos con posible primaria, inicial, secundaria, posible secundaria y hasta especial. Me parece interesante. Ahora lo que sí quiero que hagamos una primera actividad. Y como ustedes sabrán, tengo un mensajito con el cual quiero iniciar. Y dice, eso por favor, que en estos diplomados cuento conmigo, que tengamos, yo sé, participa igual en diferentes módulos y
también conozco, he realizado diferentes módulos en el cual a veces no estamos acostumbrados a dejar ahí la pantalla o ponernos un auricular y estar haciendo un montón de cosas a la vez. Yo sé que se puede, pero en este módulo que tal vez es relacionado a dificultades de aprendizaje, quisiera que seamos un poco más participativos. También vamos a hacer un compartir más que todo, ¿no? Ser dinámicos en la participación, también en la experiencia que podamos interactuar entre nosotros. Por lo tanto, quería hacer algo diferente que me parece que es más relacionado a lo que nosotros conocemos, que son las inteligencias múltiples. Como ustedes sabrán, muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Algunos tenemos inteligencias más prácticas, matemática, o los diferentes tipos de aprendizaje. Entre los diferentes tipos de aprendizaje, por ejemplo, que es algo fundamental que nosotros también debemos de conocer y que tal vez ustedes ya lo tienen algún conocimiento, está, por ejemplo, el tipo de aprendizaje que es el auditivo, también está el aprendizaje visual, y también está el aprendizaje que es mediante la práctica, ¿no? Entonces, mediante lo que el tocar, el sentir. Para eso, como todos vamos a empezar a analizar una frase que está aquí y que yo se las voy a leer, pero además de leer esta frase, la cual quiero que analicemos, también les voy a pasar y vamos a ver una canción, ¿sí? Y va a ser como nuestra primera práctica de nuestra diplomado, una primera actividad en la cual yo voy a considerar también cuál es su nivel de análisis, reflexión que tenemos acerca de todas las vivencias que tenemos o las experiencias de las que es, estas dificultades o problemas de aprendizaje. Así que primero vamos a leer este mensajito que nos dice que es un hecho inherente a la condición humana la existencia de diferencias individuales a la hora de aprender, ¿no? Donde dice que los estudiantes se diferencian notablemente en el aprendizaje escolar de acuerdo con numerosas variables. Como estamos en el ámbito educativo, todos nosotros nos vamos a dar cuenta que esta frasecita tiene mucha relación, ¿no? Donde que es un hecho inherente a la condición humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todos nosotros, en cierto punto, había una autora que me gustaba que hablaba de que en cierto punto todos nosotros tenemos ciertos problemas de aprendizaje, ¿no? Pero otros tienen en mayor grado o en mayor visibilidad o que afectan su condición de las diferentes actividades en las cuales se desenvuelven, pero que todos en cierto punto sí tenemos algo de dificultad. Claro que el grado es diferente, ¿no? Pero, como bien nos dice aquí, que es un hecho inherente a la condición, esta existencia de diferencias individuales a la hora de aprender, como les decía, en las teorías del aprendizaje existen bastantes, ¿no? Hasta lo que es la lateralidad que influye también dentro del aprendizaje, si eres diestro, si eres zurdo, si en el caso también eres más mm, kinestésico, eres más auditivo, eres más visual, con el apoyo de las inteligencias múltiples igual se puede diferenciar si eres más artístico, si eres más lingüístico, si eres más matemático, pero al final tal vez eres un integrador de todas las áreas o de dos o tres áreas que son integradas, entonces todos tenemos diferentes partes y casi con factores para el aprendizaje. ¿En qué nos diferenciamos? Es de acuerdo a las diferentes variables, ¿no? En lo cual nos podemos ir relacionando a todo lo que vamos a ir viendo. Y en cuanto a lo que yo les quería mostrar, y quiero que hagamos un análisis, es en que escuchemos esta canción. ¿Por qué? Porque es una canción en la cual todos nosotros o todas estas personas, estudiantes que tienen estas dificultades,
A veces más que las dificultades que vamos a ir viendo ya cuáles son estos factores y estas variables en las cuales tenemos que tomar en cuenta, pero también hay que ir viendo algunos les afectan a las personas este tipo de dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo les afectará? A veces más nosotros vemos en el aspecto de que cómo lo diagnosticamos, cómo le intervenimos, pero también hay que ver el ámbito emocional. Y también me gustó esta canción por el detalle de que nos ayuda a aperturarnos a nosotros, a verlo desde un punto de vista más humano. Así que terminando esta cancioncita, vamos a analizar entre todos. Así que les voy a pedir mucha atención porque voy a preguntarles y vamos a poder, quien dice analizar, ¿ya? Se llama No Debo y es de Erich. A ver, tal vez alguien ya lo ha escuchado también, así que vamos a poder reflexionar sobre su contenido más tarde. Es bien cortita, 2 minutitos nos toma para poder escuchar y analizar su letra. Así que les voy a pedir que por favor la escuchen y tomen reflexión y análisis. Igual no debo de quejarme de la vida, porque la vida me sorprende cada día. Y aunque la vida me ha sacado mil heridas, nunca ha borrado por completo mi sonrisa. Igual no debo de frenarme por el miedo. El miedo trae solo puro remordimiento. Seré valiente si aún con miedo yo lo intento. Prometo dar por siempre todo lo que tengo. Y si no es así, dame más tiempo aquí para ser mejor de lo que soy hoy. Igual y debo de llamar a mis amigos, salir con ellos a una fiesta más seguido, bailar hasta poder escuchar mis latidos, brindar por una noche más que estamos vivos. Igual y debo de ser más bueno conmigo y recordarme es la primera vez que vivo. Tropezaré más de una vez en el camino, pero está bien, pues me levantaré del piso. Y si no es así, dame más tiempo aquí para ser mejor de lo que soy hoy. Muy bien. Esa es la cancioncita que les quería compartir. ¿Qué les pareció? La letra, el contenido. ¿Qué podemos analizar de eso? ¿Quién quiere participar? Luis, Graciela, Magalí. Graciela. Eh, A ver, quería- a ver, listen, desde mi apreciación, Ujú, eh, me parece que es una persona con limitaciones, que a ujú. pesar de, él es consciente, ¿no? De lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, pero dice que eso no es impedimento para que le borre su sonrisa. Y él al mismo tiempo desea seguir viviendo más Exacto, porque tiene muchas cosas que hacer. Me encantó la canción, Lizzy, muy, muy bonita. ¿verdad? Sí, a ver, ¿quién más quiere aportar? Luis, Magalí, ¿qué les pareció? ¿Qué pensamos, qué analizamos de esa canción?
como bien lo dice aquí la compañera, nuestra querida colega Graciela, nos habla de que esta canción más que todo nos lleva a tener esta motivación de muchas personas. Como bien nuestro módulo dice que tenemos dificultades en el aprendizaje y estas dificultades afectan a muchos de nuestros estudiantes. Y a veces, como les mencionaba hace rato, nosotros pensamos más en el ámbito académico, a veces pensamos más en el ámbito de aprendizaje, qué es lo que tenemos que realmente enseñar, qué es lo que realmente tiene que aprender mi estudiante, pero nos olvidamos de ese ámbito más que todo emocional, ¿no? Porque también en el ámbito académico también afecta en lo que es el ámbito emocional, familiar, escolar a todos nuestros estudiantes. Si es que mi mouse ahora sí que se despertó muy, creo que tiene... Me encanta la parte en la que dice, igual no debo de ser tan malo conmigo, tan exigente conmigo, porque la verdad, a veces nosotros les exigimos a los estudiantes que tienen este tipo de problemas, de que sean ellos mismos los que se exijan, de que ellos mismos puedan cambiar, podemos hacerles diferente tipo de intervenciones, pero no nos damos cuenta que eh, estas intervenciones que podemos lograr con ellos son, tienen que ser fortalecidas desde todos los ámbitos, ¿no? Integralmente, no solamente en el ámbito académico, tenemos que buscarle los diferentes que influyen en este tipo de trastornos del aprendizaje. Muchos de nosotros ya debemos de haber conocido porque ahora dentro de la normativa nacional se escucha y se ha venido ya reforzando todo esto, lo que es los trastornos del aprendizaje, ya se han incluido dentro de lo que es la educación regular, dentro también obviamente dentro de lo que es la educación especial dentro del área. También se ha fortalecido para que tanto hay una vinculación mayor entre lo que es el área escolar y el área especial. Entonces ha habido una gran complementación, ¿no? Dentro de los trastornos del aprendizaje nos podemos referir a que un niño o un estudiante, en el caso, tiene dificultades del aprendizaje si tiene un inconveniente o dificultad considerablemente mayor a niños de su edad. Entonces, ese es un primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos del cuando un niño tiene trastornos del aprendizaje o cómo identificar un trastorno del aprendizaje. Aquí ya podemos ver que expresión más que todo es empleada para hacer referencia a los niños que presentaban dificultades en el lenguaje, la escritura o matemática. Ya, el niño cuando tiene una dificultad o un inconveniente que es considerablemente mayor a niños de su edad. Pero vamos a ir nosotros dentro de este módulo, vamos a ir viendo primero qué criterios yo tengo que tener para poder identificar lo que son las dificultades de aprendizaje. No puedo también dar un solo criterio. Esto es lo que nosotros a donde queremos llegar. Tenemos que tener la capacidad de observar cuáles son aquellos factores, cuáles aquellos son los que influyen dentro de lo que son las dificultades de aprendizaje. Se enfatiza que la dificultad es específica, ya que la inteligencia normal ya que existe una inteligencia normal. De lo contrario, se trataría de una afectación global, discapacidad cognitiva. Entonces, ¿a qué nos lleva este concepto? Nos habla que la dificultad sí, pero que en caso de estas dificultades no necesariamente tiene que tener una afectación como una discapacidad cognitiva, porque eso ya sería otra cosa. Mientras que en lo que son las dificultades de aprendizaje no tiene que tener esto, ¿no? Se desarrolla dentro de una inteligencia normal.
Es un defecto cognitivo, más que todo, no comportamental. Entonces, no influye lo que el niño puede ser eh, con una conducta, por ejemplo, muy dinámica, no influye lo que es la conducta, ¿no? Es un defecto más que todo cognitivo. Cuando hablamos del ámbito cognitivo, no nos olvidemos que estamos hablando del área del aprendizaje. ¿No? Dentro del aprendizaje estamos con las áreas que es más que todo de un origen constitucional relacionándose con características funcionales del sistema nervioso central. Las alteraciones que se presentan de manera significativa en el rendimiento académico o las académicas de la vida diaria, en las cuales son requeridas dichas habilidades. Aquí no se nos refiere, por ejemplo, a que estas alteraciones deben interferir de manera significativa en las vidas diarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos lleva esto? Si, digamos, yo tengo un niño que tiene una discalculia, por ejemplo, que es un problema en el área de matemáticas, dentro de lo que son puede ser de las como una suma o identificación de números o identificación de cantidades, ¿cómo le va a afectar en la vida diaria? Claro que le afectaría, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nosotros hacemos es mediante una transacción monetaria o por lo menos saber las cantidades de los precios. Entonces ahí podemos ver que sí le afectaría en una vida diaria, ¿no? Son alteraciones que pueden, por eso acá nos dice que deben interferir de manera significativa. Las lectura, por ejemplo, que también podemos encontrar, ya que nos dice que estos niños, por ejemplo, que yo he encontrado casos de niños desde hasta el quinto de primaria o sexto ya de primaria, que no pueden desarrollar lo que es la lectura, a pesar de que se les ha hecho diferentes tipos de adaptaciones. Para ellos es muy difícil, por ejemplo, seguir lo que son las líneas, porque van saltando de un lado a otro. No solamente nos olvidemos que en esto de las dentro de cada dificultad existen diferentes grados, diferentes subdificultades, podríamos decirlo así. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que cada ámbito, tanto el cálculo, la lectura, la ortografía, son procesos integrales, ¿no? Entonces, no solamente se afecta lo que es la capacidad de razonamiento dentro de la acción, sino también dentro de lo que es el diario vivir o en el ámbito, y que todo esto resulte en lo que acabamos de hablar, ¿no? De este ámbito emocional que también afecta a la persona, porque muchas de estas personas o estos estudiantes, al verse con esta poca capacidad, que no es algo voluntario, es algo como quien dice involuntario que ellos lo realizan, entonces les afecta en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, y a veces hasta pueden sufrir lo que es una depresión o pueden sufrir una no discriminación, pongámosle, sino que también afecta en el ámbito social, en el ámbito de sus compañeros, porque él también o no quiere entrar a participar o lo aíslan, ¿no? Entonces pueden ser también dos cosas que se pueden presentar. No existe déficits sensoriales. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que no necesariamente puede tener una discapacidad visual o una discapacidad auditiva o una discapacidad motora para aportar en el aprendizaje. Entonces, no es por causa de un déficit sensorial. Ya hablamos de supónganse que no puede escribir, no puede escribir bien las palabras porque no escucha, entonces estaríamos hablando de una discapacidad auditiva, pero no así lo generalizaríamos como una dificultad en el aprendizaje. Eso más que todo serían los que tendríamos que ir ya diferenciando desde ya nomás, donde
podamos capacidad es una cosa, una dificultad o un problema de aprendizaje es muy específico y que no necesariamente va acompañado de un déficit sensorial o motor. En el caso de existir algún déficit sensorial, nos dice, las dificultades en los procesos cognitivos exceden a las relacionadas con este anterior. Entonces, si es que en caso hay una dificultad de un déficit sensorial, como acabo de mencionarles, este ya excede a los relacionados con ello. Entonces no podemos decir que solamente interfiere de manera significativa, sino que ya es una condición en la cual no le permite desarrollar, no es que la capacidad cognitiva está afectada, como hemos dicho, sino estaría afectada ya algún déficit sensorial motor. La comprensión de lo que se escucha es mejor de lo que se lee. Dentro del ámbito de la lectura, por ejemplo, dentro del ámbito cognitivo, no todo, más bien relacionado. El proceso dentro de lo que es el desarrollo del aprendizaje va a ir fusionado con todo lo que es el desarrollo en un inicio, por ejemplo, como bien lo decía Piaget, dentro de lo que es el ámbito sensorial. En nuestro desarrollo de nosotros como personas, por ejemplo, vamos desarrollándonos desde un inicio con nuestros sentidos, ¿no? Si vamos a empezar a hablar el sentido de la visión, vamos desarrollando de acuerdo a a todos los estímulos que nosotros tenemos en nuestro medio. En cuanto a lo que es la audición, de igual manera, todo lo que llega a nuestros oídos, tanto lo que nos estimula las voces de las personas, la voz de los sonidos, animales, de todo nuestro entorno, propicia lo que es las que nos ayudan de lo que es el área cognitiva. El tacto, por eso también nosotros decimos que el tipo de aprendizaje también depende de cuál es nuestro grado sensorial en el cual nosotros nos tenemos mayor capacidad de poder vincular. Muchos de nosotros, por ejemplo, somos más auditivos, nos gusta que escuchar a la persona que nos hable. Otros, por ejemplo, ahorita estarán prestándole a este recurso que es en la cual están dando lectura porque además les gusta lo visual, ¿no? Entonces están dando una lectura. Los kinestésicos son aquellas personas que a veces son las más olvidadas, ¿no? Porque no tenemos ese recurso en la cual estas personas necesitan el sentir las cosas. Pues entonces, al decir nosotros de un problema de dificultad de aprendizaje, también tenemos que identificar cuál es el área que les está afectando dentro, porque dentro, por ejemplo, para un desarrollo de grafomotricidad, como decimos, grafomotricidad, ingresa lo que es la motricidad y lo que es la grafía, la escritura. Para eso nosotros tenemos que identificar cómo ha ido su desarrollo motriz en los estudiantes, ¿no? Eh, si este estudiante ha tenido algunos factores de enfermedades al inicio, si es que ha tenido algún tipo de entrevista que le podamos hacer hasta desde el inicio, ¿no? Donde también existen estas entrevistas donde se le hace a los papás, que ya está dentro de lo que son las adaptaciones, donde tenemos que identificar cuáles han sido estos factores para poder decir cómo ha sido alterado esto o cómo se ha ido presentando estas dificultades en los estudiantes. Mm, Todo lo que es el aprendizaje es de una manera integral. Para quien habla de lo que es dificultad en el lenguaje o en la audición, tenemos que hablar también del ámbito de la audición, ¿no? Porque también la audición va a ser parte fundamental de lo que es el ámbito de lo que es el desarrollo lingüístico de las personas.
Pero como vemos aquí nos dice que no existen déficits sensoriales, entonces no podemos decir que porque el niño presenta una hipoacusia, por esas razones que el niño tiene este tipo de problema en el aprendizaje. Puede ser un factor que esté influyendo en su aprendizaje, sí, pero a pesar de que nosotros le pongamos, supóngase, un aparato para que aumentativo auditivo, entonces aún así sigue presentándose estos problemas, entonces podemos ver que sí esta dificultad de aprendizaje le está afectando en su vida diaria dentro, a pesar de que ya hemos subsanado este déficit sensorial, como en el de la visión, por ejemplo, ¿no? También si es que hay estudiantes que por la visión, suponemos nosotros que no es una dificultad, sino es una disminución visual, y aún así vamos y tenemos que descartar todo esto, vamos y le hacemos una revisión visual y resulta que no, tiene toda una capacidad visual adecuada, entonces también ahí nosotros ya podemos sustentar que sí es una dificultad en el aprendizaje que iría relacionar, ¿no? O a lectura o a matemáticas o a lo que es la escritura. Por esas razones que nosotros cuando hablamos de esto, de los criterios para poder decidir o por lo menos identificar y no generalizar lo que es una dificultad en el aprendizaje, tenemos que ir tomando todos estos indicadores, ¿no? Todos estos criterios. Uno de ellos, por ejemplo, tener, como ya hemos dicho, esto es algo cognitivo, que no es comportamental. Mm, un objeto sea un poco distinto y sea por esa razón tiene una, no, no es así. Una dificultad es algo más constitucional, nos dice algo que afecta lo que son el sistema nervioso central, ¿no? Y todo lo que hemos ido analizando en esta primera parte para tener esta idea básica de cuáles son los criterios para que nosotros podamos, que también existen ya ahora diferentes instrumentos de diagnóstico para lo que es, para diagnosticar específicamente una tarea de aprendizaje, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo más adelante, pero que por el momento vamos a tener en cuenta estos criterios que son básicos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de dificultades en el aprendizaje? Ahorita vamos a ir viendo los más conocidos para ustedes, porque yo creo que, como les digo, ahorita muchas de las personas estamos vinculados o ya tenemos algún tipo de conocimiento acerca de las dificultades de aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos conocidos en nuestro ámbito y la siguiente clase vamos a ver los que no son tan conocidos, pero que sí se pueden presentar o las variaciones de estas dificultades de aprendizaje que de igual manera se presentan en los estudiantes, ¿no? Y que conllevan también estas afectaciones en la vida académica, que es donde nosotros más lo observamos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es donde más compartimos y es donde se puede visibilizar mucho. ¿Por qué razón? Porque como ustedes sabrán, en la casa a veces, pocas veces, nosotros que tenemos experiencia, por ejemplo, paréntesis para que ustedes también puedan hablar, ¿creen ustedes que en las casas, en los hogares, puedan ellos, los padres, en algún momento darse cuenta de que sus niños tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje? ¿Consideran que serían capaces ellos de poder identificar o por lo menos decir, sí, mi niño creo que tiene este tipo de problemas, dificultades? ¿Qué piensan? Yo creo que en mi grado de entender con los papás, a veces creo que no, ¿no? ¿Por qué razón? Porque generalmente los papás no hacemos
el uso de una evaluación académica o unas actividades, y por ejemplo, en el caso, ¿no? Una lectura con le digamos a un niño que tenga que hacer una lectura o que tenga que hacer una escritura, o muchos de los papás ya vienen con estas dificultades, ¿no? A veces de que ellos no tienen estos problemas y el escuchar a su hijo hablar de una manera incorrecta, por ejemplo, permanentemente, para ellos no es algo de que digan, uy, está hablando de una manera incorrecta, sino a veces lo tomamos como una burla o a veces lo tomamos como una manera de, o nosotros mismos hablamos de esa forma. Entonces, pasa muchas veces que en las casas no, nosotros no vamos a poder identificar y los papás no identifican este tipo de dificultades. ¿Cuáles son aquellas que nosotros más conocemos? Está la dislexia, está la disortografía y está la discalculia. Estas, cuando hablamos de dis, es que va relacionado a algún tipo de dificultad. Lexia, en este caso, es el hablar. Disgrafía es la dificultad y grafía, obviamente, es la de la escritura. Disortografía es aquella que va relacionada a la dificultad en la ortografía, ¿no? Ahí no hay donde perderse, ¿no? La calcula también dificultad en el cálculo. Entonces, por eso cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje, van encerradas en este ámbito, en el lenguaje, con lo que es la dislexia, grafía, lo que es la escritura, ortografía, que es la comprensión de lo que uno está escribiendo, y la discalculia, que encierra todo este ámbito matemático. No nos olvidemos que la matemática no es solamente números, cantidades, ¿no? También entra aquí lo que es el pensamiento lógico. El pensamiento lógico también se ve afectado cuando hablamos de la discalculia. Eh, si yo, por ejemplo, les digo, a ver, si nosotros decimos dos vacas más estaban en el campo y aparecieron otras dos vaquitas más, ¿cuántas vacas tengo? Entonces, ven ahí de números, estoy hablando de un pensamiento lógico donde el niño tiene que razonar y de imaginarse, como quien dice dentro, que existen dos vaquitas y que añadiéramos otras dos. Entonces, lo que hace el niño es desarrollar este proceso no en el número, sino en lo que él ve o lo que él toca. Pero si nosotros por eso a veces cuando hablamos del pensamiento de la bueno, de esta dificultad de la discalculia, pensamos que va referido más que todo al ámbito, pero no nos olvidemos que dentro de lo que es la lógica matemática existen muchos problemas más en los estudiantes porque no llegan a esta comprensión de lo que es el hecho de no imaginar, no tener el número en su en letra, sino en lo que es este pensamiento lógico de adición, en el caso de la suma o de resta, en el caso de disminución de la resta o en la lógica, ¿no? De decirles, por ejemplo, estos estudiantes tienen bastante dificultad ya en lo que es física. ¿Por qué razón? Porque en la física, por ejemplo, nosotros tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Lo que es por ejemplo, en trigonometría hablamos de tangentes, hablamos podemos hablar pues de espacios, podemos hablar de las radiales, podemos hablar de todo ello, pero no tenemos ese pensamiento lógico, ¿no? Que entonces que se nos dificulta es mucho más
difícil para los estudiantes poder lograr. Entonces, cuando hablemos de discalculia, no solamente nos imaginemos de los números, también hay que entrar a este proceso lógico para poder también identificar estos tipos de dificultades. Pero vamos a empezar ahora, vamos a ir ingresando poco a poco con cada una de estas dificultades, pero ahora vámonos con la dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia nos dice que es un trastorno que se manifiesta por dificultades para aprender a leer, a pesar de una instrucción convencional, ¿no? Inteligencia adecuada y oportunidad sociocultural. A ver, vamos a ir analizando. Cuando dice que es un trastorno que se manifiesta por las dificultades para aprender a leer, ahí empecemos. Cuando hablamos de trastorno, muy diferente a un problema. Yo sé que ustedes muchas veces habrán escuchado, a estos niños tienen problemas en el aprendizaje, es una cosa, dificultades en el aprendizaje es otra cosa que lleva a un trastorno, ¿no? Un problema a veces podemos subsanarlo medical, bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Un problema se puede subsanar mediante una intervención, mediante una estimulación, mediante diferentes acciones iterativas que se le pueden llegar a subsanar este tipo de problema. Por ejemplo, como les dije hace rato, si yo no podía copiar una línea recta o no podía, claro, supóngase, no podía copiar en una línea recta, puedo agarrar un cuaderno y en vez de comprarle un cuaderno, puedo remarcarle constantemente, puedo tenerle una regleta, puedo utilizar diferentes recursos y problemas de aprendizaje, ¿no? Que puede ser una mala ortografía. Pero en el caso de un trastorno, eso ya conlleva un proceso mucho más amplio, mucho más general, en el cual tenemos que ingresar con otro tipo de terapias más, además de las que podemos solamente hacer en intervención en un problema. En el de la dificultad es un poquito más, una intervención más, como podríamos decirla, mucho más estructurada para poder ver las mejoras en las personas, ¿no? O en los estudiantes. Cuando hablamos de la dislexia, estamos hablando de la lectura, de la expresión, del habla en sí, ¿no? A pesar de una estructura, no necesariamente tiene que estar afectado, como hemos dicho, lo que es el área cognitiva, la coeficiente intelectual, dentro de una inteligencia adecuada, que también no es un factor decisivo, y la oportunidad sociocultural. Muchas veces nosotros, por ejemplo, como somos un país multilingüe, también afecta y a veces podemos caer en ese error, ¿no? De decir, a este niño tiene dislexia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de estos ámbitos culturales, aquí en Santa Cruz la pronunciación de la R es muy difícil, es básicamente algo que se les dificulta o es por el hecho del hablar cultural en el cual ellos, las personas que son de diferentes departamentos tienen sus propias formas de hablar, sus modismos que decimos, ¿no? Si vamos a La Paz, y de igual su propia forma de expresarse. Vamos a Tarija con mayor razón, ¿no? Son característicos, todas se identifican estos modismos, pero no por no por un ámbito cultural nosotros podemos ya indicar que existe un trastorno. No es así. También al hablar de una oportunidad sociocultural, también hablamos de lo que es el nivel económico. Generalmente, eh, cuando un estudiante no tiene la oportunidad de ingresar a un nivel educativo,
también podemos decir que es otro factor, ¿no? Pero tampoco es otro, ¿no? No es un factor que se toma como una condicionante para una dislexia. La capacidad de leerla la tenemos todos nosotros la tenemos, esa capacidad de aprender. ¿Cómo aprendemos? Identificando vocales, identificando fonemas, identificando sílabas, identificando los sonidos, luego las palabras, después las acciones. Entonces es un desarrollo lo que nosotros hacemos de identificación. Pero ¿qué pasa dependiendo de la dislexia? Que existe este trastorno, ¿no? Que aunque a mí me puedan mostrar la fonema, aunque yo le identifique dentro de mi capacidad cognitiva, no va a haber esa respuesta adecuada para poder seguir los parámetros de una lectura. Acá, por ejemplo, nos dice, depende de dificultades fundamentales que frecuentemente son de origen constitucional. ¿Qué quiere decir constitucional? Para que nosotros podamos aprender a leer, tenemos dos áreas en nuestro cerebro. Por eso también ustedes cuando aprendan esto de las dificultades del aprendizaje, tienen que ir relacionado con un apoyo en el cual también tengan que ir empapándose de lo que son los procesos cognitivos dentro de nuestra área cerebral. Y esto viene acompañado con lo que es la neuroeducación. La neuroeducación para ustedes, otro complemento, que ustedes tengan claridad en esto de las dificultades del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque si estamos viendo que todo viene el proceso cognitivo, entonces hay que entrar al ámbito donde nosotros hablamos de en qué del lado de nuestro cerebro se encienden las áreas de cuando nosotros vemos una letra, identificamos una imagen, cómo es que se activan en nuestro cerebro todas las áreas sensoriales seleccionadas e identificadas. Dentro de nuestro ámbito cerebral, por ejemplo, tenemos el área de Broca y el área de Thorndike. Una de ellas es el área de Broca, por ejemplo, es el área que nosotros nos permite lo que es la expresión del lenguaje, ¿no? Yo puedo leer ahorita porque mi área de Broca está en un área adecuada, no tiene ninguna dificultad. Yo identifico palabras, sílabas, fonemas, escucho, bueno, estoy viendo y estoy diferenciando tamaños, identifico ¿no? La direccionalidad de cada palabra, hacia dónde tengo que ir dando la lectura, pero en mi área de Thorndike, por ejemplo, que es aquella que me ayuda a qué? A la comprensión. Cuando yo leo, puedo leer, pero también es el proceso comprensivo. Si yo leo y leo, pero si no lo comprendo, he ahí también un problema, es un trastorno, ¿no? Entonces puedo decir que mi área de Thorndike se ve afectada. ¿Por qué razón? Porque aunque yo pueda identificar las palabras, no las puedo comprender. O en todo caso, puede alguien leerme, yo comprendo lo que me están diciendo, pero para poderlo transcribir o para poderlo escribir, no lo voy a poder hacer porque no está mi área, la de que identifica todo esto de las letras, las diccionalidades, cómo es una S, cómo es una L. Si se ve afectada, obviamente no la voy a poder replicar ese tipo de escritura. Cuando hablamos de esto de la lectura, por ejemplo, es que yo no voy a poder identificar las palabras. Puedo identificar algunas, pero no todas. Entonces, por esa razón es que existen este tipo de dificultades en el aprendizaje de la lectura. Por eso nos dice que casi la mayoría de estas em, de estos trastornos o de estas dificultades son más que todo de origen constitucional, ¿ya? En este caso, siempre yo les recomiendo a los padres de familia
o a los jóvenes, ¿no? Porque a veces en jóvenes he encontrado que han presentado tipos de dislexia en el cual me decían, pero de peladitos o de como que de muy, muy pequeños, no tenían este tipo de dificultad. ¿Qué es lo que pasó? Veamos los golpes, veamos las caídas. Veamos en el época adolescente, a veces lo que, hola, ¿cómo estás? Y pum, y se golpean, ¿verdad? O la pelota, o en los juegos torpes, se dan golpes en la cabeza, y uno dice, bueno, antes no tenía este problema, ¿qué pasó? Entonces uno le tiene que decir, ¿no? Entonces, a ver, dígame, ¿ha tenido algún caso? O, por ejemplo, las fiebres, que a muchos han tenido las enfermedades del COVID que les ha llevado a lo que son temperaturas de fiebre febril muy altas, que también es al momento de las áreas neuronal. Entonces, es importante esto, ¿no? Siempre que nosotros, como les dije, y primera recomendación que les voy a decir, cuando ustedes tengan que identificar algo o tengan una observación, porque eh, el primer paso para poder hacer este tipo de observación es la observación, ¿no? Entonces, pero una vez que ustedes tengan la observación, tengan algún tipo de, mediante los cursos que ustedes están tomando y digan, sí, medio que ya veo que tiene algún tipo de problema o algún tipo de dificultad, entonces descartar siempre lo físico, ¿no? Todo lo integral. Porque como estamos viendo aquí, el año constitucional de alguna parte de nuestro cerebro también es el primer factor que tenemos que descartar. Y eso es obviamente por el trabajo de los papás, ¿no? La definición más reciente la Asociación Internacional de Dislexia, el 2002, describe a la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje que tiene un origen neurobiológico caracterizado por dificultades en el reconocimiento y producción de palabras. Entonces, como ustedes ven aquí, el origen es neurobiológico, caracterizado más que todo por las dificultades en reconocimiento y la producción, como les dije. Todas estas dos áreas en nuestro ámbito cerebral se fusionan dentro del cuerpo, pero intercambian, ¿no? Es como que yo sé que es la A, vos qué dices, ya se escucha como la A, ¿y qué tenemos que decir? A, ¿verdad? Pero si yo digo, oye, yo no sé qué es, y yo digo, es la A, no sé, a ver, vos di A, y veo ahí, es una E, ¿no? Y te dicen, no es E, te dije que era una E, ¿no? Entonces hay esta conexión que existe en esta charla neuronal, pero ¿qué pasa? Si yo le digo, mira, es una E, yo digo, ¿y cómo se dice E? Le va a decir el otro, no sé, entonces van a salir, no sé cómo ser, pero es una letra que tiene un giro, pero no te va a decir que se llama E. ¿Por qué? Porque estas áreas que están dentro de nuestro cerebro se ven afectadas. Como les digo, el área de Broca y el área de Tourette son las más fundamentales aquí, ¿no? Y cualquier golpe, cualquier lesión, aunque hayan sido en pequeños, pero ya a veces, como les digo, puede haber sido la lesión cuando eran pequeños, una caída, un golpe muy demasiado fuerte. No sé, a veces no lo vamos a notar hasta que son, yo tengo ahorita, por ejemplo, estudiantes de que ya están en tercero, bueno, perdón, en quinto de secundaria, y recién se están dando cuenta que tienen esta dificultad para reconocer algunas palabras. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, es que ahora tienen mayor capacidad o mayor exigencia también, ¿no? Dependiendo de las exigencias que les ejecuten dentro de las actividades escolares, es que ya vienen saliendo, ¿no? Y bien son problemitas que vienen arrastrando, donde se identifica como quien dice, cuento este historial académico en el cual han tenido dificultades, malas notas, repeticiones y diferentes circunstancias en las cuales han ido afectando.
así como pobreza en las habilidades de decodificación y deletreo típico de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, el cual existe a pesar del suministro de una instrucción apropiada y pues esperadas al compararse con otras habilidades cognitivas. La decodificación, el deletreo. ¿A qué nos referimos con decodificación? Es como les digo, a ver si aquí, cómo se puede deletrear o cómo se puede decir qué letras componen la palabra dislexia? Entonces, lo que tiene que decirme es la D, la I, la S, la L, la E, la X, la I, la A, para decodificar. Y el deletreo, ¿qué tiene a ver si yo le digo una palabra, repetime cómo es la manzana, y él tiene que deletrear, ¿no? M-A-N, todo ello. Pero él mentalmente la tiene que deletrear. La decodificación es visual. A eso se refiere la diferencia entre el deletreo y la decodificación, que son típicos de este déficit en el componente fonológico. No nos olvidemos que también al hablar de un componente cognitivo, lo que es la dislexia no viene acompañada de tal vez algún trastorno particular, ¿no? Entonces, que tampoco puede ser que no pueda leer porque tiene por ejemplo, una lesión en las cuerdas vocales. Entonces, tampoco se puede decir tiene dislexia. No, lo que tiene es puede ser puede ser que las cuerdas vocales están afectadas o que tenga un frenillo o que tenga un paladar hendido. Entonces, cuando hablamos también del ambiente fonológico, también estamos hablando de toda una estructura que empieza desde lo que es la respiración, lo que es las cuerdas vocales, lo que es todo este aparato fonoarticulador. Pero si no, tampoco no debe estar afectado este aparato fonoarticulador tampoco para poder decir que tiene dislexia. Y la reducción en el vocabulario y escasez del conocimiento verbal secundario al déficit en la comprensión lectora y la reducción en la experiencia lectora. Es decir, que estamos hablando que es persona que tiene dislexia, no va a poder hacer lo que es la lectura, ni la decodificación, ni el deletreo. Vamos a tener como una consecuencia un vocabulario básico, no básico, no un reducido vocabulario, una escasez del conocimiento verbal secundario. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, no nos olvidemos que en el ámbito de comunicación nosotros tenemos también el lenguaje, que es lenguaje escrito, tenemos el lenguaje oral, tenemos el lenguaje de señas. Entonces, cuando hablamos de la dislexia, también tenemos que ir viendo a cuál de estos le afecta más, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una decodificación, que hace rato les digo las letras, pero también ahí entran las señas, ¿no? A veces cuando uno ve una seña, una flechita al lado izquierdo, por ejemplo, la persona que tiene dislexia también puede irse comprometida con ese tipo de no saber qué significa ese código. ¿Mm? También dentro del lenguaje tenemos que identificar hasta qué nivel está afectando este trastorno, ¿no? Y cómo ende va a tener lo que es un vocabulario mínimo. ¿Por qué razón? Porque no está desarrollando lo que es la lectura. Nosotros, ¿cómo fortalecemos la lectura mediante lo que es pues la experiencia lectora? Y querramos o no en estos tiempos, es lo que va priorizando, ¿no? Antes, por ejemplo, la lectura era algo bien fundamental para que podamos desarrollar todo este tipo de procesos cognitivos.
pero ahora está un poquito bien reducido y a pesar de que está reducido, aún así no se ve afectado se presentan todavía este tipo de personas que ya lo identifican que tienen dislexia y que está afectando y podríamos presentarse con todas estas características, ¿no? Más específicamente vamos a ir viendo. Una característica es que el coeficiente intelectual es normal, pero sus calificaciones en el desempeño son el colegio son bajas. A ver, ¿qué quiere decir eso? A veces a nosotros nos mandan para diagnósticos integrales. Generalmente cuando tenemos estos niños tenemos que mandarlos a que le hagan un diagnóstico. Nosotros como profesores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una observación o un informe por parte puede ser del comité pedagógico, puede ser por parte del docente, quien dentro de sus actividades ve e identifica este tipo de características o indicadores que son los que se pueden presentar en los estudiantes con dislexia, ¿no? En el caso del ámbito educativo, los profesores o los docentes que hacemos es una observación básica mediante diferentes instrumentos que ahora ya se los puede encontrar en las plataformas, por ejemplo, del ministerio, que también ya ha subido este tipo de instrumentos para que ustedes o los que estamos dentro del ámbito educativo podamos hacer mediante unos indicadores una validación, un informe en el cual solicitamos que nuestro estudiante tenga que tener un diagnóstico integral. Ya solicitud y ya se puede realizar un diagnóstico integral. Entonces, este diagnóstico integral realiza toda esta evaluación, ¿no? Esta evaluación en la cual viene acompañado con su informe. En este diagnóstico se puede identificar lo que aquí podemos ver, ¿no? Que la coeficiente intelectual está dentro de un rango normal, pero ya con su informe de ustedes nos dicen, bueno, pero este estudiante no lee, no participa, es muy callado, es poco sociable, no realiza las tareas de manera adecuada, no las presenta, ¿no? Entonces tiene bajas notas. He ahí alarmas que nos hacen y pensar o nos hacen querer saber qué es el factor que está incidiendo en que este estudiante tenga que presentar todos estos indicadores, ¿no? En los exámenes orales adecuados, no así en los estos. Puede ser que el estudiante en los exámenes orales pueda desempeñarse de una manera adecuada. Esto no es algo general, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a veces también en el examen oral, cuando muchos de nuestros estudiantes no se graban pues la información completa, sino vienen acompañados con puede ser con una papelógrafo, unas diapositivas, y lo que va a hacer el estudiante es no leer lo que está dentro de lo que se apoya, hablar y puede seguir una secuencia correspondiente que está dentro de la estructura. Si es que en caso tiene una autoestima adecuada, porque generalmente estos estudiantes, como ven que no pueden leer, se vuelven muy cohibidos y se vuelven muy tímidos. Entonces, para ellos se dificulta todo este proceso. A veces no pueden ni siquiera expresarlo oralmente y menos todavía escrito, el copiado directamente de lo que es, o la lectura, un dictado de las preguntas también nos dificulta ahí. Entonces, es que les gusta más hablar más que el hecho de leer. Confunde letras, números, palabras, secuencias o explicaciones verbales. Esta sí es una característica que es casi general entre todos los que tienen estos problemas de dislexia. ¿Por qué? Porque el confundir letras, que es algo básico en ellos, ¿no? Al confundir letras, por ejemplo, ellos no te van a decir periódico, te dicen
diori, ¿no? También hay otras palabras que se les complica, por ejemplo, dicen estuata en vez de decir estatua, o en vez de decir consultorio, dicen consultor, contolio, ¿no? Entonces a veces confunden las letras o las omiten, pero ellos las escuchan bien, aunque uno a veces les diga estatua, no, ellos dicen estuata, ¿no? Entonces pareciera que ellos lo escuchan como estatua, pero lo expresan de otra manera. Números. No estamos hablando del símbolo, estamos hablando de puede tener dificultad al identificar, como hemos dicho, la decodificación. Si yo le pongo el número 6, él lo puede leer como 9, ¿no? Entonces también hay ahí la decodificación inadecuada. Secuencias o explicaciones verbales. En cuanto a las secuencias, estamos hablando, por ejemplo, más que todo, ahí también es donde se les complica. ¿Por qué razón? Porque en base a las secuencias, generalmente estos tienen dislexia, no les gusta seguir un orden, ¿no? A veces empiezan a leer de abajo, luego suben arriba, luego pasan a otro lado, entonces no existe para ellos, ¿no? Están dando una buena lectura en la parte de arriba, pero pasan al párrafo de abajo o vuelven otra vez al de arriba. Su visualización es así, ¿no? De manera diferenciada. Por eso te dice que las secuencias no son algo que ellos puedan seguir. Por ejemplo, yo para leer ahorita tengo que leer del primero, ¿no? Entonces yo estoy dando lectura, coeficiente intelectual normal y el copiado, la manera de tomar el lápiz, entienda a contar. Entonces, ven, me estoy saltando de un párrafo a otro. Ese también es una de las características que a veces a ellos por eso les dificulta la lectura. Generalmente para eso se necesita tipos de diferentes recursos que hay que darles, ¿no? Unas regletas, unos visualizadores para que ellos puedan seguir lo que es la lectura y no estar saltándose y teniendo este tipo de dificultad. O empezando de atrás adelante. Explicaciones verbales. La explicación, a veces cuando estamos dentro del ámbito educativo, les decimos, bueno, estudiantes, tomen asiento, saquen su mochila, ahora vamos a sacar el cuaderno, el libro de lenguaje en la página 37, ya hemos visto en la anterior clase lo que eran las noticias, ¿no? Entonces, él se quedó en qué, saquen la mochila, ¿no? Y el cuaderno, y luego no comprendió las otras tres órdenes, que no es que no comprendió, sino que no ha podido seguir estas explicaciones verbales de una manera adecuada. Al leer o escribir presenta repeticiones, adiciones, omisiones, sustituciones y revierte letras, números y o palabras. También tiene problemas en la escritura y el copiado. La manera de tomar el lápiz es diferente y su escritura varía o es ilegible. Tiende a contar con los dedos. Dentro de esas serían las características más fundamentales. Vamos a ir viendo cuáles son las que más que todo vemos. Repeticiones, letras donde no deben estar. También adiciones, por ejemplo, que en adición, cuando nosotros le tenemos que mencionar de que no, el por qué, por ejemplo, ellos no los separan, a veces lo tienen bastante juntos, ¿no? O sea, hacen toda una escritura sin los espacios correspondientes, que eso también es parte fundamental. Lo adicionan palabras y las añaden. Transposiciones o quitan las palabras, ¿no? Vamos a ir viendo ahora algunas de las teorías. ¿Cuáles son estas teorías? Pero ya hemos escuchado, ¿no? Nos dicen, bueno, a ver, vamos a ir viendo ahora cuáles son los sustentos que nos dicen por qué en algunos de estos niños se presentan. Y vamos a ir viendo también con esto, apoyando esto que nosotros vamos a poder encontrar a nuestros estudiantes, pero también hay que tener en cuenta por qué pasan o por qué se presentan o cuáles serían algunas de las
indicadores que nos podrían estar diciendo qué es lo que realmente, por qué le estarían surgiendo este tipo de trastornos a mis niños o ya tienen este trastorno. Las auditivas que presentan alteraciones en el procesamiento auditivo de los sonidos del lenguaje. ¿Qué es eso? La conciencia fonológica. Dice que son capaces de reconocer las palabras habladas. Sus dificultades residen en manipular conscientemente los sonidos del habla. Si jarra y jamón empiezan por el mismo sonido. ¿Qué nos dice hablando de la conciencia fonológica? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo nos hacen desarrollar esta conciencia fonológica dentro del procesamiento auditivo? Si yo a todos ustedes ahorita les digo, "mu", ¿ustedes qué me van a decir? ¿Qué es? Y yo les digo, mu, o si Como les digo hace la más, vaca, ajá, como hace la vaquita, si les digo miau, como hace mi gatito. más los gatos. Esto, por ejemplo, se llaman sonidos onomatopéyicos, ¿verdad? Estos sonidos onomatopéyicos los conocemos todos a nivel, usted se va a la China y le dice, yo quiero ir ve ahí una miau miau, y si no, yo no quiero miau miau. No. Entonces, pero si uno le dice allá en la China miau miau, los de ese lugar te van a decir, ah, gatito, ¿no? Entonces ellos saben que eso es un gato. Si yo me voy, por ejemplo, no sé, me voy a París y le digo en París, wow, wow, ¿qué me van a decir los franceses? Ah, eso es el jirafa, me van a decir. No, ¿verdad? Ellos van a decirme, eso es un perro. Estos son los sonidos onomatopéicos que todos vemos. Y esos sonidos son aquellos que, como este ejemplo, se desarrolla la conciencia fonológica. Los lenguajes se aprenden en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque desde que nosotros tenemos este desarrollo de la infancia, si a mí me hablan en inglés, yo voy a aprender en inglés. Si nosotros, por ejemplo, vemos de los padres que no tienen, de los padres que no hablan, pero de señas, los niños aprenden a hablar el lenguaje de señas. Entonces, ese es el lenguaje, pues es la conciencia fonológica, aquella que nosotros escuchamos, por eso nos dice este procesamiento auditivo, que nos provoca que tengamos con reconocer las palabras habladas. Ahorita todos ustedes me están entendiendo, pero si yo les hablaría, supónganse en inglés y les diría, this is difficulty, reciben consciente del sonido. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué? Les hablo en Está hablando en, portugués o les está hablo hablando en en chino. quechua, en, en chino, ¿verdad? Uno me va a decir, no, no entendí nada del curso. ¿Por qué? Porque no sé, pues hablo en otro idioma, ¿no? Entonces, al hablar de esta conciencia dífica, estas palabras habladas, tenemos la conciencia fonológica. Por eso nosotros podemos manejarlo conscientemente. Ahora, en las palabras que tienen dislexia, esta teoría nos dice que ellos no pueden manejarla de manera consciente. Por eso, si ellos escuchan jarra y jamón que empiezan por el mismo sonido, ellos pueden escuchar jarra y escuchar samón, ¿no? A pesar de que tienen el mismo sonido, jarra y jamón, pero ellos van a escuchar jarra y samón. Y esa es la dificultad que ellos tienen, nos indica esta teoría de este procesamiento auditivo. Esa es una de las teorías. Otra teoría visual donde nos dice que no excluye los problemas fonológicos, más bien considera como un déficit primario una alteración en el control binocular, una deficiente convergencia y dificultades de atención visoespacial o rastreo visual.
Cuando nos dice que no excluye los problemas fonológicos, es que no excluye esto, ¿no? Al habla. Considera como un déficit primario un alcance de control binocular. Estamos hablando de los ojos, el control binocular. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos que darnos cuenta que para poder nosotros identificar, decodificar, deletrear las palabras, identificar cuánto espacio tiene, si tienen espacios entre ellas, cuántas letras compone una palabra, todos esos factores de cada uno de ellos nos dice que todo esto entra de un procesamiento visual. Ahora, si yo visualmente puedo identificar, por ejemplo, que la S es una direccionalidad izquierda de derecha, digo, perdón, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como la D. Entonces, pero si yo dentro de lo que es mi control binocular, que es aquella que me hace este control visoespacial, tengo esta dificultad de no saber, por ejemplo, si está a la izquierda, si está a la derecha, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? De cambiar y decir, no, ahora que estaba de derecha a izquierda, por izquierda, derecha y la hago como una B. Entonces puede ser también ese tipo de problemas, como un déficit primario, esta alteración binocular. Y como hace rato habíamos dicho, este rastreo visual. ¿Cuál es el rastreo visual? Es aquel que ustedes inician desde aquí, desde el la pre y terminan en la S, ¿verdad? Ese es mi rastreo visual. Y cuando nosotros leemos, tenemos que ir aprendiendo a leer de un lado. Por ejemplo, nosotros leemos de derecha, digo, vamos haciendo este rastreo visual de manera diestra, ¿no? Vamos de esta manera, de inicio hasta el final. Pero pasa que cuando ellos no tienen este control binocular, tenemos este problema, ¿no? Vamos desde lo que es, empezamos de la pre, bajamos aquí, luego terminamos y no nos damos cuenta que no hemos leído nada del párrafo, pero tampoco lo vamos a poder entender. Dentro de esto, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer esos cursos ellos te enseñan a poder enfocarte visualmente en unas palabras claves y de otros colores, para que tu visual vaya aprendiendo a que tú puedas ir haciendo este rastreo visual en las cuales uno pueda leer las palabras en una cantidad, ¿no? En un tiempo y en una cantidad determinada. Vamos a ir viendo ya dos teorías, ¿no? Una que es aquella que nos dice que el procesamiento auditivo, estamos hablando del procesamiento auditivo, no estamos hablando de una deficiencia auditiva, eso es otra cosa. Ya hemos dicho hace rato que las dificultades de aprendizaje no necesariamente vienen acompañadas con déficit sensorial. Entonces, como bien les estamos diciendo aquí, es el procesamiento auditivo. ¿A qué estamos refiriendo con procesamiento? Es aquella que ingresa la palabra, tiene que entrar y tiene que ingresar a decirme, estoy escuchando jarra, ¿no? Pero si yo en mi procesamiento auditivo digo, suena jarra como lo que es la jarra, pero cuando voy a expresarla digo zarra. Entonces, mi procesamiento auditivo es la que puede estar siendo, que lleva bien la palabra, pero es en mi ambiente comprensivo que no entiende y va a volver a salir como una zarra. Entonces, ese es el procesamiento auditivo. Todas las palabras ingresan al canal auditivo, generan lo que es el sonido por las vibraciones y en el auditivo, ¿no? En esas conexiones neuronales que son las que llevan la información al cerebro, es ahí donde existe este tipo de problema. Como aquí también en la teoría visual nos habla de un déficit primario del control binocular. Ahí nos afecta, ¿por qué? Porque yo no estoy teniendo el control necesario de manejar mi visión, ¿no? Entonces mi visión puede ir saltando y llamándose la atención a otro y no teniendo una
facial y que afecta lo que es mi rastreo visual. Pero no estoy hablando de una déficit, de una discapacidad visual o de una minusvalía de lo que es la visión. La comorbilidad, por ejemplo, nos habla dentro de lo que nos dice que el trastorno de lectura con frecuencia se asocia también al de cálculo y a la expresión escrita. Tal vez la dislexia es aquella que comprende con mayor razón estas dos, ¿no? Porque como han visto hace rato, también se va a presentar en lo que es la disgrafía, lo que son las omisiones, lo que son las transposiciones, lo que son los espacios, ¿no? Pero también vamos a ir viendo que dentro de la disgrafía, la persona, hay una gran diferencia en la disgrafía. Cuando más adelante la vamos a ir viendo, van a darse cuenta, pero existe a veces este tipo de, como quien dice, que también se puede ir asociando al cálculo. También nos va a ver, igualmente existe una correlación con un trastorno de la coordinación con problemas comportamentales y emocionales, autoestima y déficit en las hormonas. Cuando hablamos de lo que es la autoestima, por ejemplo, em, afecta, ¿no? También es un problema que nos puede llevar a afectar en lo emocional, afectar en lo comportamental. ¿Por qué razón nosotros vemos con estudiantes como quien dice conflictivos o problemáticos? O a veces nosotros, estos son como caparazones, ¿no? Que encubren un problema de ellos. Y como han visto, son personas que les gusta a veces más que leer, les gusta hablar. A veces ellos escuchan y pueden expresarte, pero no lo pueden leer. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que nosotros podamos identificar esa capacidad o esa habilidad, nosotros vamos a ver tal vez estudiantes que son una de dos, o muy introvertidos, o muy introvertidos, o muy problemáticos, o con conflictos. Eso generalmente a veces te presentan con mayor razón dentro de nuestros ámbitos educativos. Y nosotros generalmente no sabemos identificar y lo solo asociamos con un problema comportamental o conductual, o emocional en todo caso, ¿no? Estos niños son muy, podemos decir que son muy sensibles y que no son muy divertidos y que quieren hablar y que generalmente no participan y por eso o a veces son muy calladitos y decimos, no, es muy bueno, son los mejores los calladitos, ¿no? A veces. Y decimos, este niño es calladito, así que tranquilo, bien, para trabajar, sentadito, hace todas sus cositas. Le digo, pinta, pinta, le digo, hace esto, hace, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en realidad es como que estaría enfrascando un problema de mucho más amplio, ¿no? Trastorno disocial que también puede ir acompañado, un TDAH, una depresión mayor o distinta. Características del comportamiento lector. Vamos a ir es la velocidad expresada en el número de palabras leídas por minuto. Generalmente, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Nosotros o cada uno de ustedes habrá dado cuenta que tenemos una capacidad para leer, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad que nosotros vamos teniendo, vamos mejorando esta habilidad de lectura, dependiendo también de eso, de los factores de estimulación o de los ambientales, ¿no? Cuántos libros nos han dado, cuántos recursos nos han puesto como una experiencia para poder desarrollar también. Ese también es un factor que también se mide para poder que una sola persona tiene. ¿Por qué razón? Porque depende de la velocidad. Mientras una persona está más ambientada con lo que es el ámbito de la lectura, su capacidad de la velocidad es mucho más amplio. A veces cuando tenemos estas capacidades ya solamente hacemos como quien dice un rastreo visual y ya a veces conocemos o sabemos de qué se, eh,
cuántas palabras tenemos ahí, pero otra cosa es el ámbito comprensivo, ¿no? Porque también no nos olvidemos que yo puedo leer y luego me dicen, y uno dice, no sé, ¿no? Entonces volvemos a leerlo de manera rápida. ¿Qué decía? Algo de no sé quién y no sé cuándo. Entonces, no es necesariamente a veces la velocidad lo que compete, son dos cosas que hay que tener, ¿no? Como aquí también nos menciona la precisión, que es la modificación que se hace al leer las palabras que componen un texto. ¿Por qué la modificación? Porque a ustedes en algún momento les ha de pasar que por leer otras cosas, o a veces entendemos otras cosas. Entonces, la precisión es aquella de entender. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando por WhatsApp, ahora que tenemos, todos manejamos WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué sienten cuando una persona les escribe con letras en mayúsculas? A ver, vamos a compartir un ratito. Magalí, Verónica, ya llegó alguien más. Verónica, Magalí. ¿Qué entendemos cuando nosotros, por ejemplo, nos escriben con letras grandes en el internet, en WhatsApp? Generalmente entendemos que no, como que nos estarían gritando, ¿verdad? Cuando nos escriben en letras mayúsculas, generalmente nos imaginamos que alguien está ay, hablando en un tono muy fuerte. Pero en cambio no es así. Y uno dice, no, no te estaba gritando, decimos, no, es solamente que se activó mi mayúscula y ya, pero no necesariamente quiere decir de que nos estaban hablando de una manera fuerte, pero nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no? O a veces cuando no le ponemos ni el signo de interrogación y le ponemos, vamos a salir, y uno dice, ¿me estás preguntando o lo estás afirmando? ¿No? Eso también es nos referimos con la aplicación que se hacen las palabras al leer que componen un texto. La comprensión, que es evaluada a través de la expresión libre del texto o un cuestionario. Esta es comprensión que es, como les dije, nosotros no solamente tenemos que hacer lo que es la lectura, lo que es la decodificación de las palabras, sino también tenemos que aprender a hacer lo que es la comprensión, porque en el ámbito comprensivo está basado que es el ámbito del habla y obviamente el procesamiento cognitivo lingüístico. Y la fluidez, que es otro aspecto fundamental, también tenemos que ver aspectos de la prosodia. Si hay titubeos, si hay modificaciones en los signos de puntuación, entre otros, ¿no? Hay estudiantes que pueden leer, pero de una manera corrida, ¿no? Aunque le pongamos puntos, comas, interrogantes, no leen ni entienden lo que es una pregunta, entonces hacen una letra fluida, pero sin lo que es la corrección de puntuación, titubeo, entonces ese titubeo, ¿no? De no saber seguros de que sí es o no es la palabra. Problemas en la lectoescritura. Dentro de la lectura podemos ver lectura lenta, falta de fluidez con vacilaciones en las palabras polisilábicas o de uso frecuente. Por ejemplo, frecuencia. Entonces puede que la persona tenga este tipo que no necesariamente va acompañado con lo que es una tartamudez. No. A veces como estamos viendo que también incide lo emocional dentro de este tipo de trastornos, cuando más estresado está el estudiante, a veces tiene mayor dificultad al momento de hacer la lectura. Entonces, y peor todavía, provoca esto que exista mayor
afectación emocional en la persona y por esa razón es que a veces saquen a hacer una lectura o se anime a hacer una lectura voluntaria o pase a la participe en la pizarra o quiera hacer una exposición, ¿no? Entonces ahí también es donde vamos a irnos dando cuenta que a veces no es que no quieran, no han hecho el trabajo, o mejor no hago el trabajo, pues no, entonces no hago la tarea, así no paso a exponer, ni la presento, ni nada. Entonces también son excusas el hecho de no hacer las actividades o las tareas. Errores de equivalencia fonológica. Leer seso por queso. Como quien dice, equivalencia fonológica son aquellas palabras que tienen el mismo sonido, pero que son diferentes. Pero, como muy bien lo dice aquí nuestro ejemplo, que puede ser seso por queso. Entonces, estos errores se presentan con bastante frecuencia. Dificultades en el reconocimiento espacial de direccionalidad, lobo por lobo, ¿no? Lodo por lobo. Omisión de palabras, confusiones, artículos, también pueden provocar estos problemas dentro de lo que es el ámbito de la lectoescritura. Adiciones de palabras, como hemos dicho, también las fusiones en los artículos. Por ejemplo, generalmente no pueden, y he visto que también se presenta la cantidad de plurales y singulares. Cuando decimos, por ejemplo, si es un pantalón, deberíamos decir el pantalón, ¿verdad? Pero ellos ponen los pantalón, ¿no? En vez de decir el libro, ponen los libros y hay esa omisión de la S o simplemente no se dan cuenta de lo que es el singular. Cuando tengamos que hablar de los libros, ellos ponen los libros, ¿no? Los pantalones, ponen los pantalones, o y así, emitiendo lo que es el singular con el plural. Y aunque uno les explique que no podemos poner un artículo de plural para un singular, siguen cometiendo este tipo de adición de una palabra. Sustituciones no corregidas de palabras de diferentes tipos que pueden ser visuales como maleta por maceta, derivista por violín. Aquí también vemos lo que son las familias de las palabras, ¿no? Que también a ellos les dificulta mucho. También pasa esto en el manejo de los verbos, tanto en el futuro, pasado y presente. Por ejemplo, yo no puedo decir ayer o decir, ¿no? Cuando salí de casa, compré muchas cosas. Estoy hablando en un sentido pasado, pero ellos nos pueden hablar en un sentido del futuro, ¿no? Cuando salir de casa, compramos cosas así. Entonces, no hay ese tipo de claridad en los tiempos también, ¿no? En los tiempos de pasado, presente y futuro. Peor si es que hablamos más mayor cantidad, ¿no? De un pluscuamperfecto, en todo de un perfecto, de un presente simple. Entonces, ya lo complicamos un poquito más al estudiante. Sustituciones de letras que conllevan una palabra inexistente. Pantalón por pantalón. Pontolón, es como lo que hacemos cuando hay lo de las como cuando hablamos de las marcas no originales, ¿verdad? Que decimos en vez de Puma, aparecen Pumba. Algo así permita que se peguen en los estudiantes cuando empiezan ya a generar sus propias palabras ellos, pero que para ellos, cuando ellos lo escuchan, están correctas y hay muchas veces existe este tipo de dificultad. Pero no nos olvidemos que también tenemos que darnos cuenta que hay palabras que dependiendo también del ámbito cultural, ¿no? Por ejemplo, también pasa, ¿no? Con lo del ámbito cultural, cuando uno viene de otro departamento, por ejemplo, aquí dicen Pauro, yo cuando venía decía Pauro, y me decían, no es Pauro, es Pauro, ¿no? Y yo no, yo aunque más que me lo decían, la verdad, nunca logré
entender de un pau y pau, y hasta ahora, ¿no? O sea, yo sé que es el acento, pero en que le bajaba el acento y todo siempre me decían. Pero esa es otra cosa, ¿no? Eso pueden ser, como hace rato hablábamos, de modismos culturales que a pesar de que nosotros los escuchemos, podemos tener algún tipo de dificultad en la expresión correcta, pero es porque no estamos adecuados con el mismo hablar de las personas coloquial, pero este tipo de personas que tienen la dislexia ya es de palabras, como quien dice, universales. Estas palabras para ellos las cambian, las modifican, a pesar de que tengan de haber tenido una comprensión auditiva correcta, pero la pronunciación es lo que les falla. Por eso cuando ellos lo expresan, pero en su comprensión ellos han dicho pantalón, pero la expresión dicen pontolón, y uno le dice pantalón y el otro por eso, pontolón. No, o sea, tú lo digas, ellos volver a repetir su misma palabra porque ellos lo están comprendiendo, en su mente lo están diciendo correcto. Ese es el proceso comprensivo y expresivo el cual se ve afectado, ¿no? Dificultad en la comprensión del texto. Cuando hablamos de comprensión, como hace rato les decía, una persona con dislexia puede leer con las terapias correspondientes. Le podemos hacer que la persona pueda tener una fluidez, ¿no? Pero el problema no es la fluidez, el problema también ahí va a ser la comprensión de todo el texto. Muchos de nosotros a veces decimos, bueno, para mejorar la dislexia, el que lea los libros, ¿no? Y dicen, bueno, le damos 5 libros para que lea los 5 libros. La idea es que no lo va a comprender. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que comprenda? Ustedes dirán, uy, dicen letrado, hay que operar si es que es algo. No, no es tanto así, sino que tenemos que reeducar al cerebro, reeducar, porque todas las personas, como ustedes vamos a ir viendo un poquito más adelante, hay personas que han sufrido lo que es, por ejemplo, por un accidente o por algún tipo de cortado o han tenido un recorte dentro del área de Broca o en el área de Tordijn. Y uno dice, bueno, todas estas personas ya no comprenden o ya no se expresan, ¿no? Mientras más al contrario, a veces la potencialidad neurológica que tenemos dentro de nuestro cerebro permite que exista esta adaptación, ¿no? Esta multifuncionalidad de un área, porque no nos olvidemos que lo que poco que conocemos de nuestro cerebro, a veces nosotros generalizamos, decimos, si no te falla esta área, ya no te va a servir. No, el cerebro utiliza las mismas necesidades que tiene el cuerpo y se adapta, ¿no? Esa adaptabilidad que tiene el cerebro es importantísima. Entonces, obviamente que va a disminuir un poco su capacidad o se va a llenar a fortalecer otra área, pero va a permitir que puedan desarrollarse y exista lo que es una comprensión, pero en base a una reeducación. Es un proceso un poco, como les dije, un proceso amplio y más específico, ¿no? Ahora, otra es la lectura silenciosa, es superior. Otra de las fortalezas que nosotros tenemos que desarrollar o que también dentro de esto es la lectura silenciosa. Yo tenía un caso, por ejemplo, de una estudiante que tenía autismo y además de ese momento uno no se imaginaba poder desarrollar lo que es la lectura, pero esta mi estudiante primero hablaba 2 idiomas, ¿no? Hablaba inglés, hablaba español y estaba aprendiendo ya a hablar portugués. Ahora, cuando ellos le hacíamos la lectura para una evaluación de un diagnóstico, lo que esta estudiante hacía era, primero, ¿no? Hacía lo que era el reconocimiento de palabras, ¿no? Y miraba y las reconocía.
Después hacía la lectura silenciosa en su mente y miraba y decía silenciosamente. Y el tercer paso era la lectura, ¿no? Pausadamente. Y el último paso era decir lo que había entendido de la lectura. Y era impresionante en su caso porque por todo este proceso, esta estrategia, ella la había diseñado de una manera autónoma, porque ella me explicaba y decía que primero ella no sabía reconocer las palabras, o sea, veía letritas, me dice, ¿no? Hormiguitas, y después ella empezó a ordenar las hormiguitas, por eso es que ella tenía esta técnica de primero visualizar las palabras, después comprender las palabras, después leerlas y después recién sacar una conclusión de lo que había leído. Entonces, el proceso que tiene que ser una persona, que para nosotros es tan fácil ahorita, ¿verdad? Agarrar y leer y saber de qué estamos hablando. Pero para estas personas a veces es más complicado el hecho de tener que hacer todo este procesamiento. Ahí estamos hablando, como hace rato, las teorías que hemos visto, una teoría auditiva, por ejemplo, donde tengas que entender, tengas que escucharte tú misma en una lectura silenciosa, porque no nos olvidemos que la lectura es aquella que uno escucha, pero ¿por dónde escuchamos? Mentalmente, ¿verdad? Pero decimos, mentalmente tendré oídos ahí para que me escuchen, tendré oídos internos. No, ¿verdad? Lo que también tenemos es esa capacidad que dentro de nosotros, lo que hablamos o lo que escuchamos en nuestro interior, también se puede identificar como una explicación y que nosotros podemos escuchar lo que nosotros hablamos internamente, aunque parezca algo que es interesante de analizar, ¿no? Porque nosotros decimos, yo escucho lo que yo me hablo, pero por donde solamente escuchamos lo que está exterior, pero también nos escuchamos lo interior, pero ¿y por dónde entra ese sonido? ¿Por dónde entra esa vibración? Si es que lo que nosotros decimos que lo que escuchamos son las vibraciones de las palabras, pero la lectura silenciosa es superior, leerla en nuestra mente. Y otra cosa, escuchar. El silabeo. Muchos de ustedes van a ver también que estos estudiantes hablan como silabeando, ¿no? O sea, como que a eso nos referimos con la silabeo, ¿no? El hecho de estar. ¿Por qué razón? Porque tienen que ir raspando la letra, ¿no? Para poder hacer esta lectura, por ejemplo, ese silabeo siempre se presenta. La lectura mecánica veloz. Esta lectura mecánica es cuando nosotros vemos en los estudiantes que empiezan a leer, es como un coche de carrera, ¿no? Inicia al 1, 2 y 3 y ¡rum! No ve espacio, no ve coma, no ve signo de interrogación, no ve nada y es una lectura mecánica sin ni siquiera tener el ritmo. Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? A la lectura mecánica, veloz, ¿no? O cuando leemos un libro, o cuando leemos, por ejemplo, un cartel en la calle, hasta las mismas letras, como hemos dicho, si es mayúscula, nos imaginamos que tiene más amplitud, si es minúscula, pero más chiquito, pensamos que están hablando más chiquitito, o si es un grosor de la letra, también decimos eso, suavita la letra, ¿no? Entonces hacemos también esta lectura suave. Entonces, todos esos factores que influyen, entonces también nos pueden llevar a decir si es que tenemos una lectura mecánica de veloz. No signos, no los signos de puntuación. Los signos de puntuación para nosotros son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque nos permiten ejecutar lo que es una lectura adecuada. Fundamental para que nosotros podamos seguir en la lectura. Y si como bien no vamos a encontrar estudiantes con lo que es la lectura mecánica veloz, vamos a encontrar estos problemas. Una regresión a la
regresión a qué se refiere, que si ya sabía identificar esta persona o este estudiante, por ejemplo, lo que son ya identificar las asociación de las perdón, sí, la polisilábicas palabras, entonces puede haber una regresión donde ya en un momento ya no puedan identificar las dos sílabas y ni tampoco más complejas, entonces puede tener una regresión. Deriva. Le termina un párrafo y no se da cuenta que tiene que seguir al otro párrafo y vuélvelo a leer. Lectura inventada, que es lo mejor. Cuando nosotros vamos a tener nuestros estudiantes, vamos a darnos cuenta que a veces por omitir el hecho de la lectura, ellos inventan, ¿no? Como hace rato hemos dicho, en vez de decir pantalón, dicen pontolón. Entonces, mejor para ellos, si es que hay una lectura, como no saben lo repetir, empiezan a inventar. Y la lectura mnesia, que es aquella que ellos repiten de una manera memorística. Puede estar ahí el párrafo, pero ellos se la han grabado de una manera memorística y la pueden desarrollar, pero sin la comprensión de espejo. Estas son algunas de las características que estarían dentro de los problemas en la lectoescritura, dentro de las personas que tienen lo que es la dislexia específicamente. Como hemos ido viendo hasta ahorita, podemos ir desarrollando y concluyendo en esta primera sesión de que estos problemas de como ya les he dicho, el problema más que todo biológico, todo lo que son las dificultades están dentro de lo que son estos, más que todo, con déficit, más que todo que son dentro del área del sistema nervioso central, dentro de lo que son los procesamientos cognitivos, ya que no influyen necesariamente aquellos que están dentro del ámbito un déficit sensorial o un déficit visual, motor o auditivo. Ya si estamos hablando de eso, estamos hablando de una discapacidad. En cambio, una dificultad no es así, no se ve afectado su procesamiento cognitivo, una inteligencia normal, solamente es específicamente un área el cual se ve afectado, ¿ya? Bueno, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Hemos cumplido nuestro periodo de aprendizaje, de desarrollar el contenido. Ya la siguiente clase, que es el jueves, vamos a ir ampliando un poco más y también vamos a ir, yo creo, esperando calmas consultas, más dudas, como vamos a ir viendo. Es importante que ustedes en cada uno de estos trastornos, si tienen alguna duda, puedan consultar inmediatamente para que cuando pasemos a otro trastorno ya no se queden con las dudas correspondientes de cada una de estas dificultades. Ya estaríamos terminando con dislexia. La siguiente clase hablamos de otros trastornos más. Estamos hablando ahorita de los que son más conocidos, pero no nos olvidemos que dentro de estos y los que vamos a ver que no son tan conocidos, sí se presentan, entonces los vamos a poder también pasar y darle una explicación correspondiente y ver cómo se presentan ya dentro del ámbito educativo. Y si ustedes también tienen experiencia, sería bueno que lo comentemos para ver cómo podemos identificar o cómo ha sido su accionar de ustedes con estos estudios. Muy bien, entonces ya hemos concluido nuestro tiempo. Nos despedimos por el día de hoy y nos vemos el día jueves en el mismo horario. Y por si algún con eventualidad se nos presenta, estemos atentos al grupo y generalmente todas las actividades y diapositivas se van a ir subiendo a plataforma. Si no hay dudas, consultas, nos vemos la siguiente clase. Un gusto haberlos conocido. Hasta luego. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Un gusto volverla a ver.